¿Hablar de terror mueve energía? Totalmente. Cuando tú empiezas a ver desde películas de terror, a platicar de terror, obviamente esa esencia que puede haber en tu casa se puede mover. ¿Sabes qué? Estás mal de la cabeza. Tal cual, medícate. Ve con un psiquiatra, estás mal. Porque honestamente, un porcentaje muy alto de las historias, de la evidencia que tú puedes ver, es totalmente falsa. ¿Pero son los Warren estafadores? ¿O estafaron? Sí. Pero de repente, las alarmas de los carros se empiezan a encender. Dicen que es la persona que aquí se aparece y que pues hace ese tipo de travesuras. Los expertos lo checan y dicen, sí, es eso. La persona no quería fallecer, no estaba preparada y pues está molesta. Y me dijo, no, porque hay un muerto caminando aquí. Güey, el humo del puro tronaba. No sé cómo explicarte. Se escuchaban como chispitas y de pss, 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 como encendedor. Pero ese pasillo específicamente se sentía algo. Cuando yo me dormí, yo escuchaba cómo en ese pasillo arrastraban como un plato, como que lo dejaban caer. O algo de metal, que yo después dije, ¿será el plato del perro? Pero se escuchaba que lo dejaban caer y que lo arrastraban. Sí, lo sentí. Sí pasó algo, sí. ¿eh? De hecho, por eso no me gusta hablar de terror. en la mayor resulta que la esposa le marca el celular y cuando le marca, lo sorprendente es que dice, he muerto. Las entidades, los fantasmas, energías, como le quieras llamar, no se manifiestan a capricho de nosotros. ¡Se te dijo! Amigos, bienvenidos a otro video de Se te dijo, este podcast donde siempre tratamos temas que se te dijo, no se te dijeron, se te dijeron. Luego no te sorprendas de que, ay, es que nadie me avisó. Y hoy por primera vez, después de muchísimos años, vamos a hablar de terror. Y para ello, un maestro, así, el más del terror. Alain Luna, ¿cómo estás? Mi querido Opa, contento de estar contigo, listo para platicar de terror. Y bueno, 9 años de conocernos y apenas hoy nos toca pararnos frente a un micrófono. En el grito de la Llorona. ¿Cuántos años llevas con el grito? 19 años, ya vamos para 20 en unos O sí, meses. ni modo que te brinques a 21. No, pero... Eso sí me daría miedo. Porque... En unos meses. Ah. Por eso no quería venir contigo, fíjate. ¿Por qué? Haces quedar mal a la banda. No, pues es que yo dije, pues ¿cómo? ¿Cómo así? Oye, me da muchísimo gusto. Yo nunca he hablado de terror y hoy es el episodio que la neta luego sí son cosas que mueven. ¿Hablar de terror mueve energía? Totalmente. Cuando tú empiezas a ver desde películas de terror, a platicar de terror, obviamente esa esencia que puede haber en tu casa se puede mover. Es importante decirlo. No es que nosotros lo estemos moviendo, esto siempre lo comento, pero si en tu casa ya hay alguna energía, alguna entidad, y obviamente le metes el terror, esa entidad se empieza a alborotar y puedes escuchar sonidos, se puede mover algún objeto, puede pasar algo aquí en el estudio, porque nunca estás exento. Estamos también, hay que decirlo, en un edificio ya de algunos años donde no sabemos la historia, ¿no? Ok. Todos hemos sentido miedo, la verdad. Todos los hemos sentido, pero ¿y si ese miedo fuera un negocio? Por eso hoy vamos a hablar de estafadores de terror. Pareciera como si fuera tu etiqueta. Como es un estafador y habla de terror, Alain. Ya, no es y ahí cierto. salgo yo en la toma. Así. Ay, te han puesto cosas peores. Y no lo voy a decir, pero... A ver, antes de hablar de estafadores de terror, estas personas que ven este medio o este ambiente como un negocio, porque lo es y deja muchísimo dinero, es evidente, o no lo sé, que tú crees en fantasmas, en aliens, en almas, ¿lo crees todo? No todo, pero es muy interesante la pregunta con la que abres porque mucha gente puede pensar... Bueno, Alain que se dedica a lo paranormal o que le gusta lo paranormal, cree en todo lo paranormal o cualquier cosa que le entreguen ya es algo paranormal. Fíjate que con el tiempo te vas haciendo más escéptico. O sea, yo podría ser hasta más escéptico que una persona que no cree. Porque tú puedes llegar con una persona que dice soy totalmente escéptico y le enseñas algo fuerte y dice, wow, sí hay una aparición, hay un fantasma. Pero el tiempo me ha hecho desconfiar. Porque honestamente un porcentaje muy alto de las historias, de la evidencia que tú puedes ver,
es totalmente falsa, o un engaño visual. Te pudiera estar hablando casi de un 99%. ¿Cómo te das cuenta que una historia es falsa? Hay muchas formas. De entrada, otra cosa que siempre argumento, para ser un investigador paranormal no lo puedes hacer tú solo. Yo siempre he dicho, yo desde el principio me formé de un equipo importante de videntes, de psicólogos, de expertos en tecnología para poder analizar cada detalle. Ahorita te platicaré un poquito más acerca del equipo, pero es ahí donde entra esta parte de cómo darte cuenta. A lo mejor a mí Alain me lo mandan y digo, wow, está fuerte. Pero en ese momento entra ya a otra parte que es el vidente, en este caso Cristian Valerio, que también conoces, y dice Cristian Valerio, no es nada, no tiene carga energética, simplemente es una ilusión óptica, descartado. Pero de repente puede decir Cristian Valerio, aquí hay una entidad, es un demonio. A ver, vamos con producción, que es experto también en la parte visual, a que analice si hay alguna edición, y ahí ya tenemos otro filtro. Pero justamente el tiempo te va haciendo como esa malicia de tu sentir. ¿Me explico? Ajá. Yo siempre argumento, cuando ves una fotografía, un video, un audio y te hace sentir ese escalofrío o ese miedo, ya es el primer punto para decir, creo que puede ser real. Y es algo que a mí desde la parte de investigador, sin ser experto en esoterismo, vidente, medium, me ha ayudado el utilizar un poco esa sensibilidad, el intentar sentir para poder proseguir con una investigación. ¿Cómo seleccionas estos casos que tú dices, este sí, este no? Porque seguramente te llegaron historias. Bueno, en 20 años te han de haber llegado muchísimas historias, pero no a todas las puedes dar como toda la atención. Uh-huh. Mira, por ejemplo, en radio no teníamos un filtro como tal. Esto es importante porque entraba la llamada en ese momento, el operador la metía directamente al aire y te exponías a cualquier cosa o a que te dijeran algún insulto que si acaso nos llegó a pasar una vez en muchos años, o a que escucharas una historia que parecía interesante pero después te ibas dando cuenta que tenía inconsistencias, o esas llamadas que tú las escuchabas y la persona la escuchaba sufriendo, la escuchabas que necesitaba ayuda, que buscaba ayuda y que de repente había como esas interrupciones de que se cortaba la llamada o se escuchaba interferencia y decías, ok, esta llamada sí tiene una carga energética, sí tenemos que buscar cómo ayudarle. Que por ejemplo, esto es bueno, en la parte de las llamadas entrábamos al aire, el grito de la Llorona, buenas noches. Hola, mi nombre es fulanito de tal, quiero platicarles que en mi casa se aparece un demonio debajo de la cama. Comenzaba a platicar una historia muy interesante y obviamente nosotros lo dejábamos, porque además esa parte estratégica como producción, pues era interesante escucharlo. Llegaba un momento cuando decíamos, no, creo que no es real, donde, ok, una pregunta, ¿quién más en tu casa lo ve? ¿Qué otra sintomatología tiene tu casa? ¿Cambia la temperatura? ¿Hay aromas fétidos? A ver, otra pregunta. ¿Has ido a un psicólogo? Y ahí era cuando ya íbamos descartando totalmente al aire. Alto, loca, medícate. Medícate. Y que Cristian era muy honesto en ese sentido. ¿Sabes qué? Estás mal de la cabeza. Tal cual, medícate. Okay. Ve con un psiquiatra, estás mal. La y obviamente era un trancazo y yo le decía a Valerio, le llegaba a decir, es que no tienes que ser tan agresivo. Ahora resulta que tú el más moderador. Ahora resulta que el del terror es muy comportado. No, se lo decía obviamente al aire porque la gente iba a decir, ¿para qué llamo a una estación de radio si me van a terminar diciendo loco? Y era una discusión que teníamos muy constantemente. Y él obviamente ya después ya lo decía de otra forma. No sé, está rara tu historia. Me gustaría contigo hablar fuera del aire. Ya fuera del aire, estás loca. Ay, no puede ser. Historias que no se habían contado de terror, ya no le cuenten. Es cierto. Pero ahí va con el punto de, te tocó estar dentro de invitación. Digo, porque en tu canal El Grito de la Llorona hablas de muchísimas cosas. Si ustedes son fanáticos del terror, vayan a seguirlo. En verdad es un máster. Gracias. Pero una cosa es, por ejemplo, como de lugares que ya sepas o de leyendas que se cuentan sobre un lugar y todo esto, ¿sabes? Pero historias que te llegan a ti. Tú has ido y te ha tocado presenciar cosas fuertes o eventos fuertes que dices, güey, es que no me la creerían. Si no me dedicara a esto, no me la creerían.
Híjole, pues ha sido un montón. Nosotros regularmente había días que nos dedicábamos a únicamente llamadas telefónicas. Y tenemos secciones como el Archivo Negro, cine de terror. Había días donde nos dedicábamos a temas específicos. Por ejemplo, hoy miércoles vamos a hablar de exorcismos. Solamente hablábamos de exorcismos. Pero regularmente los días viernes hacíamos investigaciones. Y digo investigaciones y que es muy diferente hacer una exploración, porque en una exploración vas, platicas lo que ves, esto está feo, siento esto, pero nosotros realmente investigábamos. Íbamos al lugar, era levantar evidencia, era platicar con la gente, con los que eran víctimas de esta parte paranormal. Íbamos con esos expertos para que analizaran si había energía, si realmente había algún problema. Por eso digo que realmente eran investigaciones. Había casos que nos hablaban, nos platicaban una super historia, pero cuando llegábamos era simplemente, es que quería conocer al equipo del Grito de la Llorona. No los juzgo, ¿quién no? Y obviamente era padre, pero había historias que nosotros no esperábamos mucho y que nos sorprendían. En algún momento en una agencia de carros, este está muy, muy fuerte. A ver. De hecho, quiero platicar algo porque decía que éramos muy amigos tú y yo. Ajá. Había veces que tú me decías, es que ¿cómo puedes andar en esto? ¿Cómo te puede pasar esto? Ya vas a empezar a platicar de terror. Mucha gente no le gusta invitarme a su casa porque hablo No, de porque terror. me miras a mí. No, yo a mí sí. Mi casa es tu casa. No parece. ¡Ah! ¡Ya me la cantó! No, pero es que a ver, te voy a decir por qué. Porque yo sí creo, pero quiero creer que no creo. Ajá. Porque me aterra darme cuenta que hay cosas que no me puedo explicar. Y por eso precisamente es como... No, sí, muchas personas están como yo, que hemos pasado como cosas que no te explicas, no te preguntas más para que no te dé miedo. Y es ahí donde entran algunas personas que pudieran estafar o abusar de eso, ¿sabes? O en busca de respuestas a preguntas, quizás no solamente como de eventos que pasaron en tu casa, sino de quererte encontrar o algo. Hay personas que abusan de eso, de ese desconocimiento, vaya. Pero bueno, por eso, no por otra cosa. O sea, Ok. no, me mantengo alejadillo. Bueno, te quería platicar el caso de una agencia de autos que un día estábamos ya últimos 10 minutos del programa, terminaba a las 12 de la noche y nos marca una persona de seguridad privada de una agencia de carros muy cercana a la estación y una agencia muy importante, una marca muy importante. ¿La puedo decir? Sí, dila. Creo que era Mini Cooper. Ah, Nos escuchaban de Mini Cooper. ve nada más. Y él decía, él se escuchaba muy asustado, muy asustado. Oye, ¿qué está pasando? Es que acabo de grabar un grito aquí dentro de la agencia. Las puertas de los carros se están abriendo y cerrando solas. Las alarmas se están activando. Ayúdenme, por favor. Y cuando me contaron eso, dije, cuando nos cuente eso, dije, esto no puede ser real. O sea, esto es de una película de terror. Que se abran las puertas solas, las alarmas. No quiero imaginarme cómo está en ese momento el lugar. Nos pone el audio y tal cual se escuchaba el grito de un hombre aterrador, un grito desgarrador de un hombre. En ese momento, cuando le pregunto la ubicación de la agencia, estábamos a 5 minutos. Tenemos que ir. Terminamos el programa, nos subimos a mi carro y nos vamos a la agencia de autos. El de seguridad estaba tan mal que se salió de la agencia para esperarnos y cuando llegamos, obviamente, nos permite el acceso, estábamos recorriendo el lugar y esto obviamente no era para rating, porque ni siquiera estábamos al aire, ni siquiera estábamos grabando, no estábamos haciendo algo como, que lo vea la gente, este show que vamos a armar, obviamente no. Cuando empezamos a recorrer, obviamente las luces estaban apagadas. Había un segundo piso donde vemos de repente que una sombra pasa corriendo. Pero de repente, las alarmas de los carros se empiezan a encender. Entonces, bueno, quizá algún sonido. De repente las cajuelas se empiezan a abrir. Las puertas de los carros sí se empezaban a abrir. Nosotros viendo absolutamente eso. La persona se empieza a asustar más. Yo lo primero que hago es buscar si había algo o alguien que lo pudiera estar provocando. Obviamente checar si desde la parte tecnológica
se pudiera generar. No había como la posibilidad de esa parte técnica, por así decirlo, y se empezó a poner muy tenso todo. Resulta que nosotros le dije, ¿saben qué? Hay que salirnos, platicamos afuera qué vamos a hacer y ahorita regresamos. Vamos para afuera y el portón nos metieron por la parte del garage, era eléctrico. Cuando nosotros ya vamos para afuera, estábamos a varios metros, se empieza a cerrar. Unos alcanzamos a salir, yo alcancé a salir y otra parte del equipo, se queda dentro, obviamente asustados. Logran abrir la puerta después, salimos y platicamos con la persona y nos dice, es que saben que cuando estaban construyendo esta agencia, una de las máquinas excavadoras la mueven, golpea en la cabeza a uno de los trabajadores y en ese momento falleció. Dicen que es la persona que aquí se aparece y que pues hace ese tipo de travesuras. Los expertos lo checan y dicen, sí, es eso. La persona no quería fallecer, no estaba preparada y pues está molesta. Ese tipo de historias nos pasaban, pero la pregunta que te hace siempre cuando estamos en alguna comida o platicando con gente que sabe que me dedico a esto, oye, ¿y qué es lo más fuerte que te ha pasado? Oye, ¿ya has visto a una persona poseída? Y yo les platico que sí, porque sí nos ha tocado, pero te repito, es fuerte y es muy real. Mira, me quedé así. Me quedé hiele, como helado de vainilla, fría y amarilla, chava. Es que me resulta muy sorprendente cómo hay personas como tú que se dedican al terror y parte de esto es como experimentar todo. Yo no me imagino escuchando a una persona con otras voces. O sea, no voces como de broma, sino, ya sabes, de latín y todo. O sea, como todos los clichés de películas, supongo que sí son reales. Sí. ¿Sí? Sí, o sea, totalmente. El de que hablen otros idiomas, el que se volteen, el... Oye, es que, ¿estás de acuerdo que son cosas que superan cómo podría ser posible? Pero que estás dando una parte importante de ese rollo del fraude. Ajá. Por ejemplo, Hollywood obviamente ha sobreexpuesto el terror y lo ha manipulado de una manera impresionante. Pudiéramos hablar de películas, por ejemplo, El Exorcista, donde ves que a una persona le da vueltas por completo la cabeza, ese tipo de situaciones que dices, ok, así será, así no es. O sea, sí hay una fuerza sansónica, una fuerza impresionante que pueden mover objetos muy pesados, una persona que puede ser muy joven o que no tiene fuerza realmente lo puede hacer, hablar otros idiomas sin conocimiento, el tener el don de evidencia. Todo esto sí puede pasar, pero obviamente en las películas se exagera y cuando alguien te platica que lo vivió así, no, es que vi que mi novia volteó la cabeza por completo, dices, no, pues esto no puede pasar, no es real tu caso. Hay una de las partes ahorita que decías de Hollywood y de estafadores del terror, y yo lo sé, pero no sé qué tan cierto sea. Los Warren tienen una franquicia, porque es de Hollywood, desde que salió la del Conjuro, y luego sacaron el spin-off de Annabelle, ahorita creo que se va a estrenar la 4, y ya creo que es la última. Tienen el museo, pero entre el mundo del terror, los que, no sé, no quiero como generalizar, pero ¿son los Warren estafadores? ¿O estafaron? Sí. O sea, suena fuerte decirlo y más para alguien que se dedica a lo paranormal. Ojo, no quiere decir que los casos no sean reales. Ahorita vamos a hablar, por ejemplo, para tropicalizarlo, el caso de Carlos Trejo puede ser muy similar a lo que le pasó a los Warren. O sea, los Warren se dieron cuenta de que existía lo paranormal, porque realmente sabían, realmente lo analizaban y lo investigaban. Pero se ha llegado a platicar de que ellos, cuando vieron la posibilidad y que vieron que era un nicho que pudiera ser muy explotable tanto en libros, en películas, en investigaciones, pues obviamente lo explotaron. ¿Qué significa esto? Y por poner un caso muy, muy conocido, ¿has escuchado acerca del caso de Amityville? No. Es uno de los casos más importantes, no solamente de los Warren, sino a nivel mundial en cuanto a lo paranormal, porque hay fotografías, la historia está pero fuerte. El caso de los Warren está interesante porque, de Amityville, Ajá.
Está interesante porque se cuenta de una casa que en los años 70, uno de los hijos de nombre Rob toma una escopeta y desvive a todos los integrantes de la familia, a sus papás, hermanos. Obviamente es capturado, obviamente es llevado a la cárcel, pero cuando comienza esta parte ¿Como del juicio? Como del juicio, él argumentaba que escuchaba voces y que esas voces le ordenaron que hiciera esto. En ese momento entran los Warren. Es un poquito más adelante, pero bueno, esto justo tenemos que resaltarlo porque se puede confundir esta parte mental con esta parte espiritual. Obviamente es más fácil y tu condena puede bajar si tú intentas justificar demencia, locura, a que realmente haya sido un acto... De violencia, Ajá. Los abogados quisieron justificarlo como algo espiritual, como una demencia. Obviamente no les creyeron, no cayeron en su mentira y posteriormente otra familia compra esta casa y comienza a asegurar que tenía pesadillas, que había mucha actividad paranormal, actividad muy fuerte. Es cuando llegan los Warren a esta ubicación. Hacen la investigación y lo vendieron como el caso más impactante, un caso donde sí había actividad, donde sí había manifestaciones de entidades, pero justo es lo que se llega a comentar, que eran oportunistas. Los Warren realmente eran oportunistas. Ellos se dice que buscaban casos de personas a lo mejor de escasos recursos pudiéramos llamarle, los manipulaban, llevaban periódicos, llevaban medios de comunicación para hacerlo más fuerte, creaban una superhistoria y la vendían. Y no es que no existiera algo paranormal, pero ellos le metían hasta que la historia se hiciera muy grande. Por eso es importante hacer este paréntesis. No es que los casos no fueran reales, pero ellos los engordaban de más. En algún momento pude ver a la muñeca esta Annabelle de la película, pero es muy diferente a la Annabelle que tienen en el museo. ¿Crees que esa muñeca sí sea o también es parte de una historia que contaron y ya la elevaron muchísimo? Mira, yo creo que la muñeca real, la que es de trapo, la de la historia real de Annabelle, yo creo que sí es esa. Y sobre todo ahorita ha causado mucha controversia porque hace algunas semanas falleció su cuidador en situaciones muy extrañas que de hecho ya no se ha dado como un comunicado para decir exactamente qué fue lo que le pasó. En la vitrina había una leyenda donde técnicamente estaba prohibido sacarla. Era como decir, atente a las consecuencias. Y la sacó. Y la sacaron. La sacaron para igual hacer y no esta sabía gira. leer. No, pero era muy conocida esta advertencia. Decide sacarla en la gira que tenían del Museo Warren, pues simplemente en su hotel lo encontraron sin vida. No se ha dicho exactamente qué fue, pero dicen que era una persona sana, una persona que no tenía ningún problema de salud para que falleciera. Ahora, volvemos a lo mismo. Yo creo que la historia de Annabelle es totalmente real. Sin embargo, pues no dudo que también se le hayan metido uno que otro elemento para poder hacer la historia más comercial. Y hablando de esta diferencia, la historia de la muñeca Annabelle, la muñeca de trapo, la conocemos, pero mucha gente se empezó a confundir con la de la película, que es una muñeca con un vestido blanco, unas trencitas. Sí. Apenas tuve la oportunidad de tenerla en casa. Esta muñeca, la que sale en las películas, la muñeca real de las películas. Y tú preguntas por qué no te invito a mi casa. Algo normal, tuve muñeco endiablado en mi casa. Pero ojo, tú pudieras decir, ok, es la muñeca que sale en la película, no pasa nada. Pero la persona que se encarga de cuidarla nos decía es que está cargada. Porque a pesar de que no es la muñeca real del caso, le hemos dado y la gente le ha dado esa energía. Y cuando nosotros la tenemos en la oficina comienzan a pasar cosas. Y a ella la cuidan tal cual como si fuera una niña de verdad. Cuando llegan a mi casa, la llevaban en el asiento de adelante con cinturón, la bajaron cargando como si fuera una niña. Con su iPad, ¿no? La Annabelle así viendo con su iPad así como una niña real. Bien enojada de ya llegamos.
Pero sí la cuidan mucho porque dicen que sí está cargada de energía. Oye, hablando precisamente de los muñecos, creo que en el terror es algo como muy recurrente, los Ajá. muñecos. Está Chucky, que al principio yo la veía como terror, luego resultó que era comedia. Que eran pero muy tú eres buenas estas fanático. películas, ¿eh? Todo lo que... Annabelle, que también es otra, no se me ocurre... Hasta el de Pedrito Fernández, ¿no? Creo que tenía unas de... Vacaciones del terror. Ajá, con las También era muñequillas buena. y de... A mí me gustaba, ¿eh? Lo de Xochimilco, que tiene puras... La isla de las muñecas. Güey, ay, es que... Ay, bueno, sí. Pero sabes que todos los muñecos... ¿Por qué esa fascinación con un muñeco? O sea, un muñeco. Los muñecos... Sí, en verdad pueden tener... O pueden albergar, mejor dicho... Personas o entidades o energía. Es que no sé cómo decirlo para no asustarte. No, tú lo puedes Sí. decir. Ah, ¡ay! ¡Ay! Mira, realmente la función que ocupan los muñecos en este tipo de casos es ser un estuche. ¿A qué me refiero? Imaginemos que aquí están un muñeco y de repente tocamos madera, a ti te llega a pasar algo, llega a caerte ese muro y quedas aquí, Ay, güey, ve. Ajá. bien amarillista. No, yo, es que tú lo haces, lo cuentas y... llegas a quedar aquí, tu espíritu o tu alma puede salir y se puede meter en ese muñeco por el coraje de que fue un accidente, que no era algo esperado y lo va a utilizar como estuche. Ahora, hay formas y hay maneras y hay religiones que lo hacen de manera consciente, como el vudú, que le meten espíritus a los muñecos para poder trabajar. Pero claro que puede pasar. Por eso el caso de la isla de las muñecas es tan interesante, el caso de la muñeca Annabelle, el caso de muñeco Chucky, que realmente es un muñeco que se llamaba Robert, pero son casos muy fuertes y muy interesantes que nos ha tocado a nosotros recoger muñecos que la gente nos dice, ok, este muñeco, mi hijo dice que le habla, este muñeco cambia de lugar, te lo entregamos, tú haz lo que tengas que hacer. A ver, y parte de dentro de toda como de esta sensación de muñeco, si alguien te habla y te dice, güey, tengo un muñeco que giró la cabeza o algo, pregunta genuina, ¿por qué quisieras tener un muñeco así? ¿Por qué no? Para saber si es real de entrada. De Ajá, hecho, no, ok, es real. ¿Y luego qué le haces a ese muñeco? volvemos a lo mismo, entra una etapa de examinarlo, pudiéramos llamarla, de analizarlo. ¿A qué vamos con esto? Me entregan a mí el muñeco, que regularmente soy yo el que lo recoge. En ese momento, Valerio, me acaba de llegar esto, me gustaría que tú lo checaras. Ok, mándame fotografía. ¿Sabes qué? Sí lo siento como cargado, tráemelo al consultorio. Eso lo hacemos mucho en Guadalajara. Lo que me llevaban a mí, yo se lo llevaba a Cristian Valerio lo analizaba, él se encargaba de decir, es un simple muñeco, la familia debe de buscar Le ayuda está psicológica. poniendo, ajá. Exacto, le está dando ese poder. Pero había veces que sí hay un demonio atrapado adentro, sí hay un espíritu de una persona que está enojada adentro. Sí, lo sentí. ¿Qué pasó? Sí pasó algo, ¿ah? Sí. De hecho, Por eso no me gusta hablar de en terror. la mayoría de los podcasts, no es porque sea yo, pero siempre pasa algo. O sea, han pasado cosas Y estás diciendo fuertes. que se va a caer el set en mí. Sí, lo bueno es que yo tengo libre... Yo sí me salgo. Exacto. Ay, no. Oye, entonces los Tengo la Warren... fortuna de que no te alcanzó para a completar Sí, no. el muro. Es que sí era el diseño. Ah, ok. Así era el diseño. Ok. Sí. Y mira, creo que es la primera vez... Bueno, no sé. Creo que ha sido más podcast donde no son precisamente como terror, ¿no? Ajá. ¿O no? Muy poco. Los Warren son estafadores. Carlos Trejo, que también, al igual que tú, en aquellos años decía que se dedicaba a lo paranormal. Y me acuerdo, igual y corrígeme si estoy mal, en aquel entonces La Mano Peluda Ajá. era y es, creo yo, el programa por terror, así por excelencia, brutal. Y como que llegó esta parte más, como más pop, más amarillista o más sensacionalista de Carlos Trejo. Porque ¿cómo se llama? José Ramón. Juan Ramón Sáenz, Juan Ramón, perdón. Que en paz descanse. Juan Ramón no era tan amarillista, era como estrictamente la investigación, buscar el qué. Y con Carlos Trejo no, ya era como más tipo reality. ¿Era cierto o también era un
un estafador? Porque vendió cañitas, güey. Se hizo, pues no sé, millonario, pero... De hecho, no me da pena decirlo porque a mí me encantaba la historia de Cañitas. O sea, estamos hablando de que nuestra generación, tú eres un poco más joven que yo. No, un poco mucho. Perdóname. La verdad sea dicha y se te dijo. Pero cuando estaba en su auge, el caso de Cañitas y Carlos Trejo, yo vi la historia, obviamente a mí siempre me ha encantado lo paranormal y dije, está muy fuerte. Qué historia, qué gran historia, y que haya vivido él esto, que su esposa haya fallecido, que sus hermanos, que un amigo también falleció. Dije, qué historia. Güey, pero el libro era horrible. Perdóname, Carlos Trejo, tu libro es horrible. Mal escrito. ¿No te gustaba? No, lo Bueno, leí. para la literatura de una persona joven en ese entonces, yo, o chico, creo que todavía no era ni adolescente, a mí me gustó el libro. Un chico de 32. Güey, yo lo leí porque se volvió como... ¿Pero cuántos años tenías? No sé, como 12, 13. Ok. No, sí lo leí morrito, sí, la verdad. Sí, yo también lo leí era muy como chico. era como el... ¿Qué hubo del terror? Cañitas. Pero ¿a poco en ese momento cuando lo leíste a los 13 años dijiste, muy mala literatura, muy mal escrito? Sí, porque siempre fue muy mamón desde niño. Ay, ajá. La verdura del caldo no de has res. cambiado. No. Te voy a decir algo. Me sorprendió la historia porque yo, igual que tú, era como, no mames, que vivió todo eso. Y ya después, como que dije, nah, no sé, se mamó. Es que Pero no sé si en verdad sí pasó. Es más, no sé si el lugar en verdad exista. yo ya fui. O sea, entonces sí existe. Ajá, pero ahí te va. A mí cuando compro el libro, me pareció muy bueno, la historia de terror. De hecho, yo lo leía tanto intentando analizar que mi mamá me lo escondía. A ella no le gustaba que yo leyera eso, pero a mí me Y te gustaba... daba el libro vaquero. Órale, haga bien. No, la de Playboy. Así, Toma, mejor tome, beso. leas eso. Pero me escondí en el libro y yo lo encontré y lo volví a leer intentando un poco analizar. Luego sale otra edición. Primero era el libro como azulito, Ajá. luego sale una edición roja donde venían ya como el epitafio, pudiéramos llamarle, de las personas que fallecieron, pero luego salen los reportajes donde el cuñado decía que no era real y vas armando como esas piezas y dices, no era real. Volvemos al caso Warren. Es lo mismo con Carlos Trejo. No dudo que la casa de Cañitas haya tenido actividad paranormal, pero cuando Carlos Trejo vio la oportunidad de hacerlo tan comercial, de vender el libro, de hacer película, porque hay película, de hacer revista, porque también había revista, dijo, de aquí soy, y lo empezó a explotar. Y obviamente le empiezan a meter esto, la historia se deforma por completo, pero yo dije, un día voy a conocer la casa de Cañitas. En el 2016 aproximadamente, cuando yo vengo a Ciudad de México, lo primero que dije, más que ir a la basílica, Quiero ir. voy a ir a buscar la casa de Cañitas. Ahí vamos buscando en el Maps, la calle de Cañitas llegamos y de repente escuchamos una bocina. Le recordamos, bienvenidos al Congreso Anual de Cazafantasmas. Le recordamos que su ingreso a este congreso es con 2 refrescos de 2 litros, No mames. sabores Güey. diferentes y una bolsa de hielos. No, era marcha política. Creo que te equivocaste. No, así tal cual estaban diciendo. Y me asomo y la persona que decía eso era Carlos Trejo. No, O sea, para entrar a la convención te pedían tus refrescos y bolsa de hielos. Y todavía sale Carlos Trejo man. y le dice a una persona, oye, vete a la parroquia, vete al templo, dile al padre que quedaron de prestarnos unas mesas, unas sillas y se las traen. Pues ahí van todos con su chalequito, moto, van por ello. Tuve la oportunidad de que me ve Carlos Trejo y le digo, oye señor, me gustaría entrevistarlo, sé que no es buen momento porque están con este evento, pero hay posibilidad de platicar con usted. Luego charolé, vengo de MBS. Me dice, sí, te paso mi teléfono, nos ponemos de acuerdo y platicamos. Nunca le volví a escribir. Yo creo que tiene un año apenas que dijo que voy a platicar con él para encararlo y ver qué tan real es ese caso. Me pasó el teléfono de su esposa no quiso, como que empezaron a ver el formato que era muy entrevista y muy intentar Muy buscar la serio, verdad, ¿no? y dijeron
no queremos que nos pregunten de más, me imagino. O sea, básicamente te dijo, caes gordo. Ajá. Caes gordo. Y no aceptaron la colaboración. Pero si me preguntas hoy en día si me gustaría entrevistarlo o llevarlo al podcast, yo creo que no me arriesgaría por la credibilidad de mi podcast tal cual. Creo que tanto La Mano Peluda marcó una generación, Carlos Trejo como que abrió la puerta para que se hablara del terror como a nivel mediático. Y como no creerles, era como Denise de Calaf versión rockera. O sea, el look era como de, güey, este vato sí es bien rock, ya sea bien rudo y obviamente se va a meter a esto. Y afortunadamente o desafortunadamente, como lo quieran ver, ahí sí ya es opinión o criterio personal, empezaron a salir como más programas en televisión abierta. Antes, te estoy diciendo antes de que hubiera redes sociales. Ahorita ya hay muchos podcasts, hay muchas personas que también son estafadores de terror. Y digo estafadores, y ahorita lo tocamos más adelante, los que hacen Feng Shui, los que seguramente son esotéricos, medium y todo esto. No dudo que haya... Es más, tengo más dudas sobre estas personas que dicen, no sé, o sea, cada quien, pero que son estafadores. Pero cuando llega a televisión, me acuerdo de un programa Extra Normal. Y Extra Normal empieza en televisión abierta, de pronto empieza como un segmento de TV Azteca, y de pronto se vuelve un programa de 1 hora en prime time. En televisión nacional abierta es que algo de terror llegue a ese punto, estaba brutal. Y no me acuerdo, creo que estaba Alberto del Arco, Laura y un señor que tenía su pelito así, no me acuerdo cómo se llama. Octavio Elizondo. Octavio Elizondo. Y este programa empieza a salir. Y empiezan a tener estas investigaciones y que fuimos aquí, que fuimos acá y que fuimos todo. ¿Tú estuviste en eso? O sea, ¿alguna vez colaboraste con ellos? ¿Llegaste a ver el programa? Sí. No sé si me meten problemas o me veo mal. Si vas a estar como con Jordi, vas a declarar un delito, ni lo digas. Hay gente que admiro mucho y que respeto mucho de la producción. Si me preguntas si alguna vez colaboré con ellos o si hicimos algo, el programa cuando comenzó se llamaba Los Hijos de la Llorona y casi como eslogan era un programa 100% extranormal. Porque lo empezamos de la mano. O sea, cuando empieza Extranormal en tele, comenzó el grito de la Llorona en radio. Nosotros vimos la oportunidad de crecer junto con ellos y claro que ellos veían una oportunidad de crecer usando como plataforma la radio. Y nos iba muy bien. Muchos casos que te puedo asegurar que eran reales de Extranormal era porque los sacaban de Los Hijos de la Llorona, de las llamadas, pedían los contactos y le iban a entrevistar. Por ejemplo, hay un caso de una persona, de una mujer, que su esposo recientemente lo habían desvivido. Esta mujer nos marca la radio para platicarnos pues que lo extrañaba mucho, estaba en la etapa de duelo, pero nos daba datos como que de repente cuando empezaba a pensar en él, su anillo de compromiso se empezaba a calentar, al punto que ella se lo quitaba, lo tenía que tirar y se empezaba a poner como al rojo vivo. Y eso es lo más tranquilo. Ajá. Ah, bueno. Ajá. Algo normal. Era como el Señor de los Anillos, ¿no? El anillo se calentaba y se ponía rojito. Pero bueno, resulta que esta mujer, en esa parte de extrañarlo, dice en una ocasión, le voy a marcar a su teléfono. Repito, él había fallecido recientemente. Como la persona se dedicaba a la justicia, era policía, Ajá. él pues sabía que en cualquier momento le podía pasar algo. Por eso siempre daba su última voluntad, que me entierren con todo lo que yo quiero, mi tequila, que lleven música y que me entierren con mi celular, cosa que yo también pediría. No, Sí, digo, bueno. para que no, capaz de que te lo desbloquean. Ay, sí, con el Face ID, no, así te lo poniéndotelo y así. No lo registra. No, era broma. Pero esta persona pidió eso como última voluntad. Obviamente se la cumplen. Y se escucha la maravilla de esta boca. No contestó. El velador. El velador. El velador ya lo había sacado. Bueno, perdóname. Ok, resulta que la esposa le marca el celular. Y cuando le marca, lo sorprendente es que dice, he muerto. Imagínate, su esposo, con la voz de su esposo,
Se escucha he muerto. Cuando nos platica esto, es imposible. Ahí Nos vas. pasa el teléfono de su esposo, al aire. Le marcamos al esposo y dice, he muerto. Obviamente analizamos este caso, vimos que era fuerte, Extranormal también lo toma, va y lo analiza, platica con la persona ya cara a cara y hacen un reportaje. Es a lo que voy. Algunas historias las tomaban de la radio para llevarlas directamente a televisión, por eso me constan que algunas historias eran reales. Pero hay que ser honestos, en un medio de comunicación y sobre todo estando en un horario estelar el fin de semana, compitiendo con producciones importantes, no podías dejar pasar un programa sin que pasara algo. Exactamente. No podías decir, bueno, esta semana el programa va a estar muy tranquilo porque fuimos a tal investigación y no salió nada. Obviamente tenían que poner cosas. Pero a mí me hubiera gustado, te digo, porque yo lo veía que dijeran, fuimos a tal lugar, no pasó. Ajá. Pero creo que por eso te pregunto si había como alguna, pues no sé si estafa, pero una mentira de los casos. Porque siempre pasaba, era como, güey, pues qué tanto tino tienen, le saben Sí. el horario. 3 de la mañana, 4 de la mañana. Y en verdad eran, perdóname Alberto del Arco, sé que te sigues dedicando a esto y cada quien. Pero era de, venimos aquí, porque ya sabes que la cámara así como, ¿cómo se llaman de esa de cámara vista nocturna? Ajá. ¿Se llama? Y venimos aquí, venimos acá, no sé qué. ¡Ah! Y luego ya Alberto del Arco en el estudio. Y podemos ver en este cuadro, era como, güey, no se ve nada. Y podemos ver, y como que te lo dicen tanto que tú dices, güey, no se ve nada, pero igual el menso soy yo. Pues la verdad, porque no pasaba nada. Y yo decía, no mames, ya al último ya se sacaban cada investigación. Y también de los colaboradores, insisto, no le estoy tirando a nadie, pero cosas que te hacen dudar de qué tan verídico sea, porque era de, ay, me duele la mano, me duele la mano. Y luego, no, lo tuvimos que sacar de la investigación. ¿Qué pasó? No, me dolía la mano. Y ya en el estudio, no, todavía siento aquí. Y era como, señor, pues salió a las 3 de la mañana con lluvia en un panteón. Ajá. ¿Qué esperaba? O sea, sí me explico sí, como sí. en la sensatez. Por eso no sé si qué tan real o qué tan fake. Mira, en teoría, las entidades, los fantasmas, energías, como le quieras llamar, no se manifiestan a capricho de nosotros. ¿Qué significa esto? Si yo voy el día de hoy a una investigación, no tengo garantizado que vaya a pasar algo. No van a decir, ya llegó Alain Luna y su equipo, es momento de ponernos la sábana, vamos a salir. No funciona así. O sea, puedes durar horas, días, semanas grabando en un solo punto y no sale absolutamente nada. Si tienes suerte, puede escucharse un sonido, puedes tomar una fotografía, es de mucha suerte. Es muy complicado obtener alguna evidencia, por eso hay tan poca evidencia real, tanto en redes, en programas, hay muy poca evidencia real. A mí no me daba pena decirlo. Mi programa en radio llegaba a ser tan aburrido porque había veces que las llamadas era, Cristian, me gustaría ver cómo me va a ir en mi nueva relación. Alain, es que me gustaría que me dijeras si voy a tener el trabajo que siempre quise. No, yo no leo las cartas. O sea, a veces el programa se tornaba aburrido. ¿Por qué? Porque mi producción no tenía la intención de diario vamos a meter una llamada falsa, hay que hacer esto, cosa que sí se hacían en producciones. Yo dije, yo quiero que mi programa sea honesto, si mi programa es aburrido, prefiero que la gente lo vea así, a que diga que falso, se escucha súper falsa la llamada. Yo prefería 1000 veces eso. Llegó momentos donde al aire tuvimos que desmentir. ¿Saben qué? Nos trajeron a este lugar, la historia es falsa, estas personas nos están montando algo, aquí terminamos el programa. Lo llegamos a hacer. Pero regresando... O sea, pero siempre como la música, en búsqueda de la verdad. Sí, claro. Regresando un poquito extra normal, yo creo, y esto porque lo platiqué con una de las conductoras, Crisel Luna, y justo le preguntaba, oye, ¿pero es real lo que les pasaba? Obviamente me superjura que sí. Te voy a decir lo interesante. Yo no dudo de ella. Porque para ella fue real que se escuchó un golpe, fue real que se cerró una puerta. Pero ¿quién me dice que la producción, que son los que se tienen que encargar de eso, no montaron eso, ¿no? Ellos también pues tienen conocimiento, cosa que a lo mejor uno no tiene de actuación, que si a mí me cierran una puerta, yo voy a voltear,
y a lo mejor mi actitud va a ser tonta o distraída de, caray, porque no soy como mucho de reaccionar. Pero si sabes actuar, algo está pasando, se acaba de azotar esta puerta. O sea, hay diferentes factores. Yo creo que sí, igual que los Warren, sí había historia, sí pasaban cosas, pero yo creo que al ser un medio de comunicación en horario estelar, sí tenían que meterle de más. Imagínate que el programa fuera, bueno, salimos a tal casa y no encontramos nada, se acabó el programa. Y lo digo con todo respeto porque a mí no me da pena decirlo. Por ejemplo, en radio, Juan Ramón Sáenz fue un maestro en lo personal. En la parte de investigaciones, creo que todos tenemos un tanto la escuela de Alberto del Arco, que la forma en que narra, el estilo que tiene es buenísimo, pero creo que hay veces que no tanto pudieron ser ellos, pudo ser la producción y un poco lo que también ellos pudieran exagerarlo. En radio yo tenía que decir, ok, estamos en una habitación de 4x4, hace mucho frío, tenía que ser muy descriptivo. Ahora en televisión imagínate cómo tendrías que hacerlo para realmente poder impactar. Ahora ahí te va lo más importante. No voy a decir nombres, pero en algún momento nos llevan a nosotros a tele, igual, horario bueno. La diferencia es que nosotros estábamos no en tele abierta, estábamos a través de Dish, no sé si todavía exista, pero lanzamos El Grito de la Llorona TV. Nos empezó a ir como no tienes una idea, muy bien. Pero cuando nos contratan, yo les dije, quiero que sea un programa honesto, que sea un programa que dé miedo, que sea muy aterrador. ¿Cuál crees que era la solución? ¿Fingir los casos? Contratar al equipo de este programa, de Extranormal. Teníamos al productor, teníamos a camarógrafos, y había veces, y que eso nos llevó a discusiones fuertes, yo iba caminando y la moneda se movía, un parque y los columpios se movían, pero volteabas, el columpio moviéndose y veías el camarógrafo que era así un tanto gordito, corriendo para esconderse en algún lado. Que eso era lo verdaderamente paranormal, el gordito corriendo. Y yo prefería ni siquiera mencionarlo. A lo mejor él le batalló en correrle para mover el columpio. Obviamente yo no iba a decir, miren, se está moviendo el columpio, porque yo vi que lo estaban haciendo. Les tuvimos que poner un alto. ¿Saben qué? Si no pasa nada, yo quiero decir, estamos en este lugar donde se cuenta esta historia fuerte, pero no pasa nada, no pasó nada. O quizá tenemos que estar más tiempo, pero no pasó nada. O sea, yo prefería eso a tener que actuar y decir, sí está pasando. Mira nada más. Es que sí creo que, como tú lo dices, es de parte de la actuación, porque era televisión nacional. Y en esta parte de la televisión nacional, a ver, lo que movía era el morbo, como de saber qué había, si sí existían los fantasmas, los demonios, todo esto, ¿no? Y no todo se veía. Ahora, también los especialistas, no propiamente del programa, sino también las personas que se dedican como a... Pues, ¿cómo le llamas? ¿Cómo se llama? Pues a la parte espiritual, al esoterismo. Creo que también hay muchísimo estafador. ¿Cómo detectas un estafador? Yo creo que sí, el 99% de los brujos no son reales. Hay personas que pueden ser muy políticos, que pueden tener la labia, como le decimos, que te pueden dorar la píldora, como le decimos, y que en ese momento es cuando pueden abusar de las necesidades de las personas. Si tú llegas conmigo, yo soy brujo, y te veo con esa cara demacrada, si te veo con poco dinero... Estás viendo la realidad. No, obviamente puedo decir, ok, aquí hay una víctima, quizá no tiene dinero, pero si yo le digo que veo que hay un trabajo de brujería, aunque no tenga, va a buscar cómo conseguirlo porque quiere estar bien. Y se aprovechan de la gente. Es un medio muy fuerte, un medio, puedo decirlo, muy feo, porque además hay mucha envidia entre ellos. Y sobre todo hoy en día con lo que conocemos como brujos de TikTok. Cualquiera abre su cuenta, puede decir predicciones de otro brujo, puede hablar lo que ve en internet y ya es un brujo importante. No es así. ¿Cómo darte cuenta? Yo le diría a la gente primero, si te sientes mal, si te sientes cansado, si económicamente no te está yendo bien, si en el amor no te está yendo bien, primero evalúate, primero checa si a lo mejor, pues,
quizá tú no salgas a buscar trabajo, quizá en el trabajo eres una persona que no es proactiva, por eso no te va bien. No tienes dinero, pues checa cómo estás en economía, cuánto estás gastando, qué haces con tu dinero. O sea, no todo tiene que ser brujería. Antes de ir realmente con un brujo, siempre también cuando vayas con un brujo, de preferencia que sea alguien que te estén recomendando, eh, y que no sea porque lo viste simplemente en internet o porque encontraste una tarjetita. Hay que buscar referencias. ¿Qué tan confiable puede ser una persona? Vamos a llamarle brujo como a todo, vamos a meterlos como a todos al mismo saco, ¿no? Para no estar especificando. Este tipo de personas que es, te leo las cartas, te leo el café, te leo lo que sea, lo que sea. Y que se vuelva como una cita médica. Es decir, te atiendo hoy, pero tienes que venir la próxima semana y luego el próximo mes. ¿Es confiable eso? O sea, Mira, porque si un brujo es muy bueno, digo desde mi mente o mi perspectiva, si un brujo es muy bueno, pues no regresas, ¿no? no. Creo que en esa parte estás equivocado porque al final de cuentas todo es un proceso. No puedes ir hoy con una persona que trabaje desde la parte espiritual, no te va a dar la receta mágica y todo va a cambiar. O sea, lleva un proceso que es como un trabajo en equipo donde la persona que te está ayudando, el brujo o lo que sea, tiene que hacer sus rituales, tiene que hacer sus velaciones, pero tú también te llevas un trabajo que tienes que cumplir. Si tu parte falla, no se va a realizar lo que está solicitando. Si el brujo falla, no se va a cumplir. Mucha gente dice, es que si es un brujo verdadero no te va a cobrar. Es otra cosa totalmente falsa. Si los brujos te están ayudando con un trabajo y tienen que comprar material y te están dando su tiempo y tienen un don real, pues realmente tendrían que cobrar. Hay que tener cuidado con los que también lo hacen de manera excesiva, ¿no? Las prácticas, bueno, mejor dicho, ¿crees que las prácticas sí existen? Muy a pesar de los estafadores. Sí, O sea, que la lectura del café, de las cartas, las limpias, todo esto, sí, o sea, sí son reales de alguna forma. son muy reales, muy reales. Sí he conocido gente, ojo con esto, en algún momento yo de mi programa, imagínate en 19 años la gente que he invitado a colaborar, hay gente que yo he corrido de mi programa, gente que he llevado como experto, que yo me daba cuenta de, oye Alain, noto una aura oscura en ti, siento que tuviste un problema Ahí te empezaban a leer. en el trabajo, Sí. te has sentido cansado y yo sí, todo. Pues sí. Y de repente cuando agarraba el rollo, caray, eso lo publiqué hoy en la mañana. Chin, tengo problemas en el trabajo, Ajá. me siento cansado. Y que empezamos a ponerlos a prueba y justo te decía lo que veía a través de redes sociales. Hay experimentos de eso donde se pone un vidente en un lugar, un supuesto vidente, hay una persona que está ofreciendo sus servicios, listo para la fila, ¿cómo te llamas? Tal, 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 tal. Mandan la información, hacen un análisis completo de la persona, se la pasan al vidente, el vidente tiene audio y le van diciendo todo lo que tiene que decir. O sea, hay videntes al día de hoy que primero te analizan de esa forma. Por eso te tienes que dar cuenta en lo que te digan. Si te hablan de tu pasado, pues ¿para qué quieres saber de tu pasado? Bueno, cada quien. Bueno, o sea, ¿a ti qué? O sea, tienes que darte cuenta lo que te está diciendo. Porque, repito, sí se puede prestar un montón a las estafas. O sea, yo creo que cuando una persona llega como a estas instancias de un brujo, es una persona vulnerable, es una persona que cuestiona toda la realidad y que está buscando justamente estas respuestas. Y la otra persona tiene todo así el terreno puesto para poder estafar. Y justo como lo dices con las preguntas de, a ver, si todo estuviera bien no irías a un brujo, ¿estás de acuerdo? Entonces, no conozco una persona feliz que diga, ay, no inventes, me está yendo muy bien, voy con un brujo. ¿A qué vas? No, siempre vas cuando está mal. Y entonces, obviamente te va a decir, las preguntas de, vienes por un problema, ¿verdad? Como cosas muy obvias que te hagan dudar. Y voy como, por ejemplo, no sé si son estafadores o son buenos, pero normalmente los que te encuentras en la calle que son ¿te puedo leer la mano? Y es como, güey, pues no. Pero luego ya también hay como locales que también, güey, ganan un montón de dinero, muchísimo Sí. dinero. Y siempre es como con cita, saca cita, porque aquí te hacen la limpia, porque aquí no sé qué. No dudo que no los haya, como Pachita, ¿te acuerdas un día que hablamos de eso? Pues, por ejemplo, de esa señora me hubiera gustado presenciar, para creer. Sí, es un caso muy fuerte.
hablando esto de los costos, yo llegué a desinvitar, por así decirlo, a personas que yo me enteraba que cobraban 100,000 pesos por consulta, por un trabajo, y decía, es que esto no es imposible. Y yo decía, con mi gente no. O sea, ¿cuánto cobra un brujo, una medium, Depende. promedio? Obviamente hay mediums y brujos que tienen ya cierto estatus, pero también depende de lo que tú pidas. Si tú vas porque quieres que contacten a un familiar que ya falleció, obviamente no es el mismo costo que vayas porque te hagan una tirada de cartas? de cartas, sí es totalmente diferente. Oye, me parece como, y bueno, también influirá como la persona que te lo haga, o sea, si es como más famosillita o algo así. Sí, sí, porque realmente sus agendas llegan a ser súper saturadas. He conocido personas que te dicen, ok, si quieres una cita de urgencia, te sale 10,000 pesos. Lo que normal te puede costar 3,000 pesos. ¿Y lo facturarán en el SAT? No creo. Creo que había un proceso hace ¿Sí, no? un tiempo donde querían hacerlo. No sé en qué haya quedado. Güey, ¿cómo compruebas? Imagínate la Profeco así revisando. Usted es un buen brujo, seguridad. No sé, o sea, siento que es el mercado idóneo precisamente para que haya mucha estafa. Demasiada estafa, mucho dinero de por medio, muchas mentiras y que haya personas que saquen de eso. Y bueno, no nos vamos como tan al otro extremo de brujos y esto, sino que también creadores de contenido que dicen ser de terror y que tampoco tienen como la experiencia, los medios, ¿sabes? Como por el like, más Sí. que por... Digo, no sé, ahí tú sabrás más. Fíjate que eso me ha tocado mucho porque en todos estos años, ahora que me meto yo a lo digital, me ha tocado conocer un montón de creadores muy buenos y que te das cuenta de su forma de trabajar y dices, ok, es que sí está revisando la historia, sí checa información, sí se prepara y hasta aprendes de ellos. Yo he aprendido últimamente de los creadores un montón, pero me ha tocado gente muy cercana que dice, ok, veo que le está yendo bien a los creadores de paranormal, voy a aventarme un canal paranormal, voy a empezar a hacer exploraciones, investigaciones, cuando ni siquiera se te da, cuando ni siquiera eres bueno, cuando ni siquiera sabes del tema, y le entras porque piensas que puede ser algo muy comercial, y al final te estás exponiendo a algo, y todo por esa falta de preparación, de no saber realmente a lo que estás entrando, porque entrar a esto vienen riesgos de salud, vienen riesgos físicos, porque claro que te va acabando, porque te pasan muchas cosas. Se te ve. Se te ve. Para los que no me crean, tiene 23 años y mírenlo. Exactamente, 23, bien vividos, Bien como vividos, dirían. bien vividos, Hombre, canijo. Oye, está muy interesante toda esta plática. Todo... Ah, ¿ya me vas a correr? No. Porque estamos hablando como, o sea, ya hablamos de las estafas en Hollywood, del terror, de los medium, de los programas, pero también hay y con esto como que quiero cerrar porque sé que es un capítulo enorme y seguramente, no sé si ya lo hablaste o lo vas a hablar o no lo piensas hablar, pero estafadores que sí dan terror. ¿Cómo se llama? Nazón Joaquín, el de la luz del mundo. Ah, ya. Güey, en Guadalajara, ¿no? ¿En Zapopan? No. En Guadalajara, que tiene Sí, como de la luz del iglesia mundo. y que tiene toda la cuadra de puro... Estafador. Y da terror. Da terror por lo que hizo, pero creo que también le estaban sacando investigaciones de que hacía cosas de... No, o sea, no delitos, además de delitos, que hacía cosas como de brujería, una cosa así. Está horrible. De hecho, el documental donde habla de ese caso está súper fuerte porque es muy explícito con gente que estaba dentro de la religión, lo que les hacía, lo que les pedía. Está muy fuerte este caso. Yo en algún momento, cuando trabajaba en una agencia de publicidad, yo iba a una tienda que estaba muy cerca de este templo y era impresionante cómo llegaban camiones y camiones con gente. No puedes ni caminar porque hay tanta creencia en ellos que hasta el día de hoy, aunque esta persona esté en la cárcel, no ha cambiado absolutamente nada. Siguen llenando, sigue yendo la gente, a pesar de la información que se ha dado y de que legalmente pues esté en este juicio. Insisto, cuando piensas como en estafas de terror, van como a desmentir cierto caso, pero no. Normalmente son como las personas también que sacan un montón de dinero a costa de personas vulnerables. Ahora, también no hay que confundir, y esto es importante comentarlo. Por ejemplo, podemos hablar de gente como Jaime Maussan, que es un investigador ovni. Con él no. Y esto le decimos con todo respeto. Es que ahí te va, esto es importante.
Jaime Maussan hace mucho coraje, de hecho lo hemos visto en videos donde se pelea o encara a la persona por cómo lo interrogan, cómo de alguna manera buscan desmentirlo. Yo algo que digo de Jaime Maussan es que es un periodista muy profesional. Yo creo que el error en el que puede caer Jaime Maussan es en esa calentura cuando te llega un caso y que todos podemos caer o que en algún momento hemos caído, porque a mí me ha pasado, que te llega un caso que tú lo ves muy impresionante y dices, qué fuerte, hay que sacarlo. Lo sacas y al rato la persona que lo fingió dice, no, es que no era real, cayó fulanito. ¿Me explico? Sí. Güey, pero Jaime Maussan llevó un, ¿cómo se llama? Un aliencito Ajá. al Senado de la República en México. Con la momia de Nazca no te metas. No, Es que está bien interesante ese tema. o sea que si nos vas a platicar. Es que yo no lo he analizado a detalle porque yo necesitaría estar ahí, verlo, tocarlo, pero yo platiqué con una persona que está en esa parte científica y que él aseguraba que era una especie pues no reconocida. Hay que recordar que tan solo en el mundo submarino, no sé, por poner un número, de un 100% de especies que conocemos, no, que existen, quizá conocemos el 20. 30%, el 20%, ajá. Puede ser también por ahí, pero de que es algo extraño, es algo extraño. Habría que analizarlo más. Apenas me llevaron los huesos de un supuesto hombre lobo. Estamos en el análisis también, pero ¿quién soy yo para decir en ese momento es totalmente real? ¿O quién soy yo para decir en ese momento es falso, esta persona está mal? Pues hay que hacer un análisis forense, hay que hacer un análisis antropológico para poder concluir. Tú eres la mera, es cierto, pero sí, mira, mis respetos para todo lo que haces, en verdad está muy pro. Y de Jaime Maussan, no. Jaime Maussan No, es de un hecho yo adelantado admiro a sus mucho el tiempos. trabajo de Jaime. Oye, ¿Estás invitado, Jaime? tercer milenio, sí, vaya el grito de la Llorona. Sí, vaya el grito, porque también hablas de aliens. Pero bueno, se nos ha acabado el tiempo porque básicamente Cacho ya está, mira, el productor está duro y dale de que ya. Saladín, Alain Luna, muchísimas gracias por haber venido. Las redes están apareciendo aquí. Podcast en todas partes, ¿tienes, güey? Sí, mira, obviamente con el grito de la Llorona invitar a la gente a que lo vea. Todos los miércoles estrenamos episodio. Empezamos con otro canal que se llama Creepy Podcast, donde una cara oculta se encarga de hablar de diferentes temas también muy fuertes y que quizás se tengan que hablar bajo ese anonimato en el que lo hacemos, para que lo chequen. Y pues bueno, ahí seguimos trabajando, generando contenido y un placer estar contigo. Lo invité y me negó la invitación. ¿A poco? Sí. Sombra. Ajá. Me la negó. La invitación. La invitación. Me la negó. Me dijo, no, contigo no. Pocos followers. Ya tengo 5,000 likes. Sí, me dijo, tú eres un pocos followers, ¿no? Y yo, ay, hijo de la... Pero voy a insistir. Qué bueno que apoyes a los amigos. Esperemos. No, la verdad es que es muy bonito estar contigo porque he visto cómo has trabajado en este proyecto. Lo platicábamos mucho, tanto el proyecto del Grito, tú también estuviste ahí como en el apoyo. Y pues bueno, qué chido colaborar con muy amigos, porque pudiera decir que somos mejores amigos, ¿no? Sí, No sé si opines lo hermanos. mismo. Somos hermanos, pero pocas veces lo voy a invitar a mi casa porque ya vieron por qué. Y Yo todavía un se día- atreve a juzgarme. Un día me No, quedé en man. tu casa que no... Creo que no te había dicho, ¿ah? No, man. ¿Qué hiciste? Es que mira, cuando tú te fuiste a Japón... Yo nada más me acuerdo que llegué y mi almohada estaba toda seca, así como de una parte, algo blanco, seco, y dije, güey, ¿qué pasó? Pero no sé si es eso. Sabe a Laín. Ya sabiendo tú, ¿va? No, mira. Yo sí. Cuando tú te vas a Japón, tú dijiste, me acuerdo que estaba Alaincito aquí en Ciudad de México, oye, les dejo las llaves para que no tengan que ir hasta su casa, aquí que se queden un rato ellos, que vean la tele, y ya en la noche ya se pueden ir a su casa, pero tú nos dejaste tus llaves. En alguna ocasión nos quedamos a dormir en tu casa, la verdad. Está bien, ¿no? Para eso era. Usamos tu lavadora también, Para eso está. el PlayStation. También para eso está. Agarramos 2, 3 cosas de la cocina. También te mamaste, te llevaste la despensa, pero está bien. El día que nos quedamos en la noche, yo siempre que iba a tu casa me llamaba la atención el pasillo, un espejo que tenías. Es que tengo un pasillo y al fondo del pasillo hay un espejo gigante. Tu casa no es como... Bonita. ¿Cómo? Bonita. pero tampoco fea.
Empatito. Empatito. No. Así está más bonito el set que tu casa. Le invertiste más acá. O sea, tu casa no es una casa que te tenga que dar miedo. Es una casa bonita, bien arreglada, pero ese pasillo específicamente se sentía algo. Cuando yo me dormí, yo escuchaba cómo en ese pasillo arrastraban como un plato, como que lo dejaban caer. O algo de metal, que yo después dije, ¿será el plato del perro? Pero se escuchaba que lo dejaban caer y que lo arrastraban. Yo dije, estoy seguro, aquí sí hay algo. Y sí hubo. Spoiler alert, sí hubo. Sé que ya nos despedimos, pero se los voy a contar súper rápido. Pues ¿te acuerdas que te invité una vez? Una vez lo invité, de las pocas, pero lo invité, van a ver por qué. Y estábamos platicando y pues tengo perros. Entonces, ¿cómo se llama? Como el tazón de... ¿Toman agua? Es de aluminio. Entonces se escucha como que golpeaban, como que la golpeaban. Y yo dije, pues es el perro. Y no había nada. Le dije a Valerio, güey, ve a la casa porque ya se sentía la vibra más pesada. Y me dijo, en tu casa hay un muerto arrastrándose. ¿Sí te conté o no te conté? Esa parte no. ¿No? Sí supe que había ido a checar tu casa. Pues fue y me dijo, me duelen mucho las rodillas. Y yo de broma le dije, ay, pues chava, pues ya, ¿cómo le dije? Tómate X-ray o algo. Y me dijo, no, porque hay un muerto caminando aquí. Y me dijo, ¿tus coladeras siempre las dejas destapadas? Y le dije, no, tengo como los taponcitos esos de plástico, pero se mueven, pues cuando te bañas y así. Y me dijo, no, tápalas, porque no te viene a hacer nada, pero se está arrastrando aquí. Y ya me limpió y todo. Y ya luego se les contaré todo el chisme con coco, güey, a ver, ya sé que ya nos vamos, ya sé. Un día me echó humo y me dijo, te pones bien cachón. No es cierto, no es cierto. No es cierto, no, eso fue en un bar, pero esa no fue. Una vez fue a limpiarme la casa, le quedó, porque es hochis, no, hombre, los hochis. No es cierto. No, fue a limpiar la casa y me hace con un puro así. Güey, el humo del puro tronaba. No sé cómo explicarte. Se escuchaban como chispitas así de pss, 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 como encendedor. Es que eres bien exagerada Como tú. las tic-tics. No, güey, ¿sí Oye, se el humo escuchaba? forma 7 días, como película. Ay, no mames. No, pero te lo juro que sí se escuchaba. Y de hecho, Valerio al día siguiente me dijo, Jochis, tenías tu casa bien cargada de mala vibra. Y me dijo, pero te saliste y ya no se siente. El mal vibroso era yo. No, sí me la limpió. Valerio, puedo decir 100%, no es estafador del terror. No lo es. No, y además no le pagaste nada. Hay que hacer la pauta. Sí le pagué. Ah, ok. Fuimos a comer. Fuimos La a comer. típica. No, porque él me dijo, no, Jochis, conmigo no. Pero yo sí no me dejes quedar mal. Sí A le mí me quise. ayudaba mucho en ese sentido. Cristian hasta el día de hoy es la persona que me cuida. Él iba a mi casa a limpiar. Él cuando veía que yo estaba como muy saturado me ayudaba también a depurar y hasta el día de hoy estamos trabajando con él. Güey, en verdad si les puedo decir algo, el consejo de Se Te Dijo, yo no, tú. ¿Qué consejo sobre los estafadores del terror? Para cerrar. Les diré que tengan cuidado de las personas, sobre todo, que se dedican a la brujería. Busquen personas que estén recomendadas, que les recomienden a ustedes. Y pues no gasten mucho. Primero vayan a un psicólogo, primero autoevalúense. Hay una parte que es la brujería psicológica. Entiendan esa parte también que es importante. Y pues digo, los creadores de contenido siempre va a haber, aprendan a diferenciar, esta persona solamente quiere monetizar, está chido, lo ayudo, no sabe nada, pero está chido, me gusta su contenido, y sepan diferenciar de los que sí buscan y de los que sí lo buscan hacer real. Muchísimas gracias. Alain Luna, el grito de la Llorona, sigan lo que está apareciendo en redes. Hemos llegado a la parte final de este video, como siempre, suscríbanse, denle like, denle follow, comenten también cómo ustedes detectan a los estafadores del terror o qué opinan de este tema, y ojalá no sea la última vez, porque monetizas bien. Ya vi cuánto te va a llegar, Jochis. Entonces, no es cierto. Muchísimas gracias por venir, que es algo que te había pedido desde hace mucho tiempo. Hay que hacer un reto para que haya otra colaboración. Sí. ¿Que llegue a cuántos? 10K. 10K. Mira, los tuyos siempre llegan al millón. Bueno, conociendo el canal iba a decir que llegas 180 vistas. Ya y poniéndolo bien alto. Que llegue a 180 vistas. Que se haga viral con 200, ni tú ni yo. Si se hace viral de 200 views este video, volvemos a hacerlo pero hablando de terror. Que llegue a 10,000 y hacemos algo fregón. 10,000. Sí. O sea, pero en el 10,000 no decimos qué.
Ok, En el de 200, viral de 200, repetimos capítulo. ok, Y consígueme a Sombra. ok, voy a hablar con él. Ajá. Ay, mi chavato. Pero bueno, muchas gracias, amistades. Ahora sí ya nos vamos. Y estoy hablando, sí, porque... ¿Estás seguro que estás solo? ¿Estás seguro que no hay nadie debajo de tu cama? ¿A ti que vas manejando? ¿No hay nadie en el asiento de atrás? Se te dijo, el grito de la Llorona. Ay, sentí miedo, no cosas de chava. Y Pero los bueno, dos. nos vemos hasta el próximo video. Adiós. ¡Se te dijo!